El Frente Amplio se suma con respeto, con admiración, con emoción a este homenaje a Enrique Iglesias. Generalmente cuando nos referimos a la persona del contador Enrique Iglesias, solemos hacer foco en sus múltiples cargos nacionales e internacionales, de primer nivel todos, y con unánime apoyo, así como los importantes reconocimientos que ha cosechado a nivel institucional, académico y personal. Un hombre que donde ha estado ha dejado una huella de amabilidad, de corrección y de nivel intelectual, que enaltece a nuestro país. Gracias a él nos hemos sentido enormes como uruguayos. Sin embargo, hoy nos gustaría recordar lo que hubo antes de todo eso, y que seguramente fue el fermento, porque creo que la peripecia del ser humano Enrique Iglesias es un símbolo del Uruguay, del mejor Uruguay, del que todos queremos. Para eso me detengo en la imagen de un niño de 3 años que, aferrado fuertemente a la mano de su madre, de su santa madre, como dice él, se subió a un barco para cruzar el océano. Atrás quedaba su pueblito de Arancedo, en su Asturias natal, pueblito que hoy luce orgulloso una calle con su nombre. Venía al encuentro de su padre, a quien prácticamente no conocía, porque se había venido antes en busca de un mejor futuro para la familia que ahora se podía reunir. Y así llegó a la esquina de Guaycurú y Vilar de Bo, al pequeño almacén que había instalado su padre, y allí creció él y su familia con su nuevo hermano. Cuando se le pregunta a Enrique por uno de los primeros recuerdos que tiene de su llegada a nuestro país, él recuerda algo que todavía lo y nos emociona. La costumbre de los Reyes Magos no existía en Arancedo y tampoco en su familia. Sin embargo, en su primer 6 de enero en nuestro país, un vecino, que aún no sabe quién es, le dejó en la puerta de su casa un balde con una palita de playa. Y Enrique suele decir que para él eso es el Uruguay. Un Uruguay en el que la gente de todos lados era bien recibida, su familia vecina, libaneses ellos, y allí surge una amistad que mantiene hasta hoy con la familia de la inolvidable That's Fair. Después vendría la escuela, el liceo, el preparatorio en el Yaba y la Facultad de Ciencias Económicas. Pero en esa casa de los Iglesias se estudiaba y se trabajaba, y el futuro contador atendía al almacén al tiempo que estudiaba. Y los vecinos que lo querían y sabían de su esfuerzo, cuando llegaban a comprar, si lo veían estudiando, se iban para no interrumpirlo. Claro que eso le valía después el rezongo paterno, cuando los vecinos le contaban que no habían querido molestar a Enriquito. El joven universitario precozmente se vinculó a todo el movimiento cultural montevideano, hasta incursionó en el teatro independiente de la mano de sus amigas, las Fair. Todos sabemos de su afición por la lírica que domina en cada nota y por el arte en general, pero a él le preocupaba el país y el tiempo que ya estaba dando clases en facultad a alumnos que también después ocuparon importantes cargos de gobierno, comienza a pensar en saber realmente en qué país estaba. Surge esa maravillosa gesta que fue la CIDE. Por primera vez el Uruguay fue relevado de punta a punta en cada rubro clave para diseñar políticas que permitieran una institucionalidad fuerte y diera expansión al desarrollo. Y así surge en el Banco Central del Uruguay, la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, el Banco de Previsión Social. Enrique fue el artífice de esa experiencia de diálogo y construcción con personas provenientes de las más diversas corrientes de pensamiento. Luego de una conducción interina presidida por el doctor Daniel Hugo Martins, Enrique se convierte en el primer presidente formal del Banco Central, iniciando una construcción institucional a partir del desprendimiento
del Departamento de Emisión de Moneda del Banco de la República. La creación de un banco central en Uruguay es tardía y recuerdo a Enrique explicando que eso se debía al prestigio que anteriormente tenía el BROU. Cuando esa credibilidad tuvo flaquezas en el marco de la crisis bancaria de 1965, es que se plantea seguir el camino que habían marcado ya muchos países en América Latina y el mundo varias décadas atrás. Y así condujo el arranque de la autoridad monetaria y financiera del país, apoyado por aquella jurídica de oro, integrada por Carlos Maggi, por José Corseñac y por Rodríguez Ituño, entre otros. La vida y sus méritos lo llevaron a ser un joven secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, influenciado por las ideas de Raúl Prebisch. En esta etapa de su vida en Santiago de Chile, la de Enrique no es solo una peripecia profesional e institucional, sino una experiencia que selló su profundo compromiso por la democracia y por la vida humana. Inmediatamente después del golpe de Estado, impidió que miembros del ejército pinochetista ingresaran a la sede de CEPAL y convenció a las autoridades de las Naciones Unidas para no cerrar la misma. En varias oportunidades ayudó a salvar vidas de chilenos y uruguayos que corrían serios riesgos, ya sea amparándolos en la sede o llevándolos a embajadas en el baúl de su automóvil. Uno se emociona al conocer esas historias cuando tenemos el privilegio de escuchar estos diálogos entre Enrique y nuestra amiga en común, la querida Belela Herrera, que también nos acompaña hoy desde el palco, otro símbolo de la lucha por la vida y los derechos humanos. En el retorno a la democracia en nuestro país, Enrique acepta generosamente el rol de canciller. Era un impulso más a la reconquistada institucionalidad. A ella aportó su prestigio y su experiencia, en un contexto en el que el país debía reinsertarse en el mundo, y en esa labor tuvo la visión de impulsar y lograr el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, un hito mayor que aquilatamos enormemente a ojos vista 35 años después. Su enfoque de inserción externa y del comercio mundial le permitió jugar roles relevantes en el debate y las instituciones globales sobre el tema. No por casualidad, la famosa Ronda Uruguay del GATT, antesala de la Organización Mundial de Comercio, tuvo lugar en nuestro país en 1986 bajo su égida. Enrique presidió ni más ni menos que el Banco Interamericano de Desarrollo por alrededor de 18 años y vaya si allí dejó huella, fortaleciendo a la institución en todas sus dimensiones. Al igual que en su paso por la CEPAL, desplegó toda su energía en lo que más ha hecho en su vida, ayudar. En este caso, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida en todos los países de América Latina y el Caribe. Sus capacidades negociadoras y su ecuanimidad siempre estuvieron al servicio de los más necesitados de la región, particularmente en los momentos más críticos. Por casi una década fue secretario general iberoamericano, profundizando su carácter de tender puentes para el diálogo, siempre con el objetivo de facilitar acuerdos, mejorar políticas y lograr un mayor bienestar de las diversas poblaciones. La democracia que hoy gozamos y en la cual tantas generaciones han implicado sus vidas, tiene una deuda con su empeño. Su contribución generosa y permanente al país trascendió las divisas, los nombres y los partidos. En Uruguay su suerte han estado en el centro de sus desvelos, se hallare donde se hallare, al punto que si uno repasa los últimos 60 años, encontrará su figura en cada uno de los momentos relevantes de nuestro derrotero como país. Enrique sabe de memoria la historia de nuestras crisis y en cada una tuvo un rol clave. Fue consultado, asesoró, no importando el color político. Era su Uruguay el que lo llamaba, ese Uruguay al que él sentía que le debía desde aquel balde y aquella palita de playa todas las oportunidades que había tenido en su formación, no exenta de sacrificios personales y familiares.
Hoy uno puede hablar con el contador Iglesias de sus conversaciones con líderes del mundo entero, líderes políticos y religiosos, monarcas y republicanos, pero siempre vuelve a aparecer el recuerdo agradecido de un pasado de mucho esfuerzo en el que su familia fue feliz en un país que adoptaron como suyo. Desearía en este punto tener una especial referencia al rol que Enrique Iglesias ha asignado a la cultura como agente de cambio y de desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Las artes, las letras, la educación y la cultura toda han atravesado su vida y han estado indisolublemente ligadas a cualquier concepción de futuro posible. Ese país de oportunidades al cual siempre vuelve en sus palabras, es el Uruguay modélico por el que ha hecho tanto, es el presente que tanto le debemos y es el horizonte aspiracional al que nos invita. En su obra se hace verdad el poeta que enseñara que de nada le sirven a un país sus tractores si no suenan los violines. En la actualidad, Enrique sigue teniendo desvelos que transforma en desafíos. En primer lugar, terminar el espacio cultural García Lorca, para que sea un ámbito que sume a la cultura en nuestro país. En segundo lugar, contribuir a que el Uruguay tenga estrategias integrales para atender la situación de los adultos mayores, un problema de toda la sociedad con el que aún tenemos una enorme deuda. Sin dudas, Enrique sigue siendo un visionario y está actuando de forma previsora, porque con sus jóvenes y joviales 90 años sabe que en algún momento va a llegar a esa etapa de su vida. Y en tercer lugar, con su capacidad permanente de leer lo que pasa en el mundo, reivindicando la institucionalidad política como un factor de estabilidad y bienestar, le preocupa la democracia en el contexto de una nueva constelación de poder en el mundo, con Estados Unidos y China como principales protagonistas. No solo en los aspectos comerciales o financieros, sino de valores civilizatorios. Al decir del propio Enrique, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Así de impresionante es el proceso histórico que estamos viviendo. Y ve con enorme preocupación el debilitamiento de los partidos políticos en América Latina. Recuerdo haber hablado infinidad de veces con el general Sereñi sobre la fundamental importancia de que en el centro del sistema político esté el sistema de partidos políticos. Esa es también la visión de Enrique, consternado porque visualiza un proceso de deterioro en esa dimensión en muchos países latinoamericanos y europeos, y para él eso constituye un riesgo para las democracias. Afortunadamente para el Uruguay tenemos un sistema de partidos que sigue siendo la columna vertebral del funcionamiento democrático. Sin embargo, vale la advertencia para que cuidemos las estructuras y las instituciones democráticas, al igual que el nivel de respeto en el intercambio político. Todos y todas en este recinto tenemos la obligación de honrar esa responsabilidad. Doctor honoris causa en múltiples universidades del mundo, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y con el Premio Pablo Picasso por sus actividades a favor de la cultura y el desarrollo, reconocido como hijo predilecto de Asturias, al igual que con diversos órdenes en varios países latinoamericanos y europeos, Enrique Iglesias se autodefine hermosamente como un uruguayo nacido en Asturias. Este no es el primer homenaje a Enrique del que participo. En ocasión de la 53ª Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo que tuvo lugar en Montevideo en 2012, se realizó un evento internacional de reconocimiento a nuestro compatriota. Fue en el anfiteatro del Banco Central del Uruguay, que justamente en esa instancia pasó a llamarse Sala de Conferencias Enrique V. Iglesias. Fue un privilegio para mí descubrir, junto con el homenajeado, la placa que así lo testimonia. En esa ocasión, nuestro compañero Danilo Astori culminaba su alocución diciéndole:
Enrique, a nivel internacional, sentimos orgullo de reconocernos como tus compatriotas. Suscribo totalmente esas palabras y me permito agregar humildemente, Enrique, a nivel personal siento orgullo de reconocerme como tu amigo. Enrique Valentín Iglesias García, muchas gracias por tu amor desinteresado por nuestra América Latina. Muchas gracias por tu amor profundo por nuestro Uruguay. Muchas gracias, señor. Esperemos haber podido manifestar de alguna manera el gran cariño que todo el pueblo uruguayo le profesa a través de los representantes de su pueblo. Muchas gracias, contador Enrique Iglesias.